Usted es un catedrático. Eso sí. Bueno, muy contento de estar aquí con mis distinguidos amigos y nada, si soy bueno en algo, ustedes me dicen. Para ver. No, a nosotros nos interesa la versión suya, doctor Canario, porque usted es parte de este proceso. Cuando se empezó a hablar de la recertificación, decía la doctora Elibe Medina tras cámara, tras micrófono, que usted fue la primera persona que ella escuchó hablar de la recertificación. ¿Cuál es la importancia que tiene? Ya hemos estado versando sobre eso, pero nos gustaría escuchar su versión. Tenemos muchos problemas, ya mencionado, con la gente que no tiene título. Y la recertificación, el doctor Hanna nos ha dicho de claro, mire, eso no es para los que no tienen título. Eso es para los que tienen título. Pero ¿cómo contribuye este proceso? Bueno, ciertamente, Amaury, gracias por la invitación. Este proceso de recertificación médica en la República Dominicana no tiene que ver nada con problemas mediáticos de título. Eso tenemos que dejarlo bien claro, porque la regulación del ejercicio médico siempre tiene que ocurrir. El ejercicio de la medicina en todo el mundo debe estar regulado. Y una de las formas de apoyo a la regulación del ejercicio profesional de la medicina es a través de la recertificación médica. Y bueno, un ejemplo de esto es que, como decía la profesora Liber, fue en el 2005 cuando se aprobó ese reglamento de recertificación. Quiere decir que el problema mediático es ahora y ya del 2005 ya había un reglamento. 18 años han pasado, ya ¿no? Han pasado 18 años. Entonces, ¿por qué debe de darse un proceso de recertificación? Bueno, muy sencillo. La medicina cambia. La ciencia cambia. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en el ejercicio profesional de la medicina cambian. La legislación, ¿verdad?, que pauta los procesos asistenciales, preventivos, de promoción de la salud, de la medicina preventiva, también cambia. Entonces, como todo cambia y hay que estar investigando permanentemente para estar actualizado y poder prestar un servicio de salud de la mayor calidad posible a la población, entonces el médico tiene que mantenerse actualizado, tiene que cursar lo que se llama educación médica continuada. Y ese proceso de recertificación médica va en apoyo precisamente a eso, a que se pueda garantizar el derecho a la salud de calidad por parte de la población. Entonces, los prestadores de servicios de salud, ya sean instituciones o personas, tienen que ofertar un servicio con cobertura, pero también con calidad a la población. Y esto no se puede lograr si no es con una regulación de la actualización de esos profesionales, pero también de su desempeño ético. Y esa es una responsabilidad del Estado. Eso es muy importante, que si bien los estados del mundo descansan en este proceso de regulación en instituciones como los colegios médicos, es una responsabilidad de Estado. Fíjense que en la República Dominicana, entonces, la recertificación es implementada por un organismo colegiado que involucra instituciones formadoras de recursos humanos, prestadoras de servicios de salud, reguladoras e instancia gremial. En ese sentido, me gustaría saber, doctor Jorge Asjana, el papel del Ministerio de Salud en el proceso de la recertificación. Y segunda pregunta, el papel de las universidades, de las academias. Y esa pregunta es una pregunta maliciosa, basada en que usted es un hombre de academia. Lo mismo que la profesora Medina, lo mismo que el profesor Canario, pero usted es, sin lugar a duda, una figura que en este momento se perfila como el próximo rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y por eso digo lo de malicioso. Mira, realmente, como bien estaba planteando el doctor Mauro Canario y la doctora Libe, esto es todo un proceso que lo que busca es mejorar la calidad de la atención en salud. ¿Qué papel entiendo yo que debe jugar salud pública? Bueno, pero salud pública, el Ministerio de Salud Pública es el regulador
del sistema de salud de nuestro país. Por lo tanto, si cuenta con médicos y médicas actualizados, pues tiene un punto a favor para que esa calidad de los servicios médicos se dé en mejores condiciones. Ya la doctora Libe lo decía durante el transcurso del programa. No es lo mismo cuando uno se formó, que nada más había quizá rayos X y empezaba a llegar la sonografía, a que ya tenemos tomografía, resonancia y toda una serie de dispositivos, ¿verdad?, tecnológicos que favorecen el proceso de una atención de salud de calidad. Sin olvidarnos, porque el doctor Lafontaine ha insistido en eso y yo estoy totalmente de acuerdo, nada sustituye la calidad del médico, la humanización y la disposición del médico a dar un buen servicio. Por lo tanto, al Ministerio de Salud Pública, dentro de todos sus roles que tiene que jugar, este es uno de los importantes. Como ya dijo Mauro y tú lo has dicho también a Mauri, esto no va a resolver el que ejerce sin título, el que tiene intrusismo, ya esos son otros componentes que también Salud Pública tiene que buscar la manera de resolverlo porque están afectando a la población dominicana y están afectando el buen desenvolvimiento de la salud. En cuanto a la otra pregunta, que qué papel debe jugar las universidades, pero en este caso represento, ¿verdad?, o formo parte de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pues obviamente ese papel es un papel de engranaje. Yo lo he utilizado mucho el término, es la articulación de los sistemas. O sea, si las universidades forman a los médicos y a las médicas con un alto nivel de competencia de lo que ellos van a hacer, y en los programas de residencia médica, pues también fortalecemos, todos los programas están avalados por universidades de nuestro país. Si los médicos y las médicas salen realmente, como de hecho todos luchamos para que sea así, con las mayores competencias posibles, pues obviamente esa certificación que ya la mencionamos al inicio le va a dar un estándar de calidad inmediatamente a ese médico. Pero, como bien dice la doctora Libe con los papeles en la mano, la recertificación, para que la documentación sea válida, tiene que tener aval de una universidad reconocida por el Estado Dominicano y aval del Colegio Médico Dominicano. Eso está en el reglamento y esa es la conjugación de la colegiación que mencionaba Mauro con el papel de las universidades. Por lo tanto, tiene que haber esa unión para que todos esos cursos, entrenamientos, congresos tengan un valor que sirva para la recertificación. Ajana y Mauro, doctora Lidia, hay un concepto que se ha utilizado, o sea, es difícil de abordar, ¿entiendes? Porque en el acto humano no puede haber la palabra miedo, ¿de acuerdo? No puede existir la palabra miedo. Entonces, por lo tanto, yo no lo puedo abordar dentro de ese concepto. Yo lo voy a abordar con un ejemplo. Desde el punto de vista asistencial, yo tengo 16 años que no le pongo la mano a un bisturí. Yo tengo 16 años que no asisto a un congreso de ortopedia y traumatología. Yo leo ortopedia y traumatología única y exclusivamente cuando voy a emitir una opinión docente o una opinión en los medios. Entonces, no puede ser que Roberto Lafontaine tenga el permiso, tenga el aval para entrar a tratar a un paciente, a operar a un paciente, que eso vaya a ser un acto voluntario. Ya, eso no puede ser. Y así como Roberto Lafontaine hay muchos. Por esa razón es que yo no entiendo la aclaración que hace el presidente del Colegio Médico, apoyada por ti, que es un acto voluntario. Sí. Es un acto voluntario cuando debe ser un acto de responsabilidad, pero garantizado y regulado por el Estado. Profesora, y que sencillamente, perdón a Mauri, y que sencillamente el que no se recertifique cada X número de años, que no sé cuántos son, no puede entrar al ejercicio. Cada 5 años. No puede entrar al ejercicio de la profesión. Opinión suya. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo voy a opinar en dos vertientes. Número legal, desde el punto de vista legal, eso habrá que revisarlo de acuerdo a lo que él dice, pero desde el punto de vista legal, la Ley General de Salud sobre el ejercicio de las profesiones, en su artículo 92, dice, eso habrá que revisarlo, dice que para ejercer
Para el ejercicio profesional en ciencias de la salud y profesiones afines, será necesario haber obtenido el título de grado correspondiente otorgado por una universidad O nacional. sea, ¿tiene que estar certificado? No, reconocida por el Estado y obtener el S4. O sea, que de acuerdo a la ley. Está- Y esa discusión no solamente es, según yo he leído antecedentes de otros países, se da de la obligatoriedad o no. No solamente se va a dar en nosotros, legalmente. Además de eso es la Ley General de Salud. 4201. 4201. El artículo 92 dice que para yo ejercer, lo que tengo que tener es el S4. lo que dice la ley. Y hay otro párrafo de la 8701 que dice que ninguna ARS puede discriminar y habla sobre eso. Pero eso lo dicen los papeles, pero eso es lo que más ocurre aquí, doctora. Sí. Mauro, doctora Dice Sana, eso es lo que más que ocurre. ninguna más hay. administradora de riesgo Sí. de salud Yo también. Ok. podrán establecer condiciones contractuales discriminatorias contra un profesional de la salud legalmente facultado. O sea que si yo tengo ese 4, La ley lo faculta para el ejercicio si usted Sí. tiene X4. Mauro, usted quería hacer una precisión. déjame concluir. Sí, sí. Quiere decir Yo también. que desde el punto de vista legal, eso para ejercer, eso es lo que hay. Ahora bien, un profesional con ética, un profesional de la salud que quiera ejercer él mismo, es una Evaluación autocrítica. él mismo va a pedir su recertificación. Por eso, desde un punto de vista es un acto voluntario. O sea, yo quiero recertificar, porque para yo poder, porque cuando los pacientes sepan, no la palabra recertificar, sino el verdadero significado es que ese médico está actualizado, porque cada 5 años él se somete a un proceso donde demuestra De revisión que que está él está actualizado. Sí. Es decir, que si yo no estoy recertificada, si la población toma conciencia, no van a ir donde mí. Excelente. O el patrono no me va a contratar. También. Pero legalmente es el F4. Bien. Sí, quiero aclarar, como he estudiado este problema en gran parte del mundo, que ciertamente la recertificación ocurre por voluntad propia de los profesionales de la salud, Sí. sobre todo de las sociedades médicas especializadas. Es como si el profesional dijera, nosotros queremos mostrar los más altos estándares de calidad. Y en ese sentido, motu propio, hemos decidido llevar a cabo este proceso periódicamente, pero es voluntario. La gran mayoría de países del mundo el proceso es voluntario. No así el proceso de reválida de título, No. que a veces Sí, se sí, confunde. sí. Que ¿Qué es la reválida? ¿Qué es de eso? título también es un mecanismo regulatorio mediante el cual los profesionales que realizan estudios en el extranjero, atiéndase bien, profesionales dominicanos o extranjeros extranjeros. que estudien allende los mares, entonces cuando vengan aquí a su país a ejercer, Tienen que revalidar. entonces tienen que someterse a un proceso de reválida de título, como lo dice la ley 4201 y lo dice la ley 139-01, o sea, la Ley General de Salud y la Ley de Educación Superior de la República Dominicana. O sea que ese es un proceso que es diferente. Son La diferentes. recertificación Claro, y la tiene que reválida. ver con profesionales que cursaron en el país o fuera, pero que muestran sus actualizaciones. La reválida. No. La recertificación. No. O sea, el proceso en el cual tú muestras tus actualizaciones en tus pares a nivel local, eso es exacto. recertificación. Exacto. Pero la reválida
es que usted tiene que someterse a La validación. a un proceso que es obligatorio, Eso ¿ah? es obligatorio. que no es voluntario y que No. por el hecho de que usted se haya graduado No. en Harvard no puede venir a ejercer Así mismo. a Santo Así Domingo. mismo. Entonces usted quería hacer una precisión. Hasta que no obligatorio. valide los títulos, Sí. los documentos. Revalidar. No, en el mismo sentido que iba la doctora Liva y el doctor Mauro Canario, al principio del programa me referí a que la recertificación inicia de manera voluntaria porque debe haber más de 25.000 o 30.000 médicos que van a iniciar este proceso y además se tornaría un caos en lo que el país finalmente se encausa a que la mayoría estemos recertificados. Por lo tanto, es un proceso que tiene un componente que ya se trabajó en las universidades donde te forman, que es el componente ético. O sea, todo lo que ejercemos, algunas de las áreas de la medicina, tratamos de mantenernos actualizados. La recertificación, lo que es un comprobante oficial de que realmente ese compromiso ético que tú has establecido con tu carrera y con tu sociedad se está cumpliendo. Este proceso lleva tiempo, ¿eh? Jorge, Claro. así mismo es como tú lo planteas. Entonces podemos decir que es un proceso programado, voluntario y regulado. Así Así es, mismo, hay que- así mismo. Claro, claro. Ahora, Mauro, en el Altamente caso ético. de la reválida, Sí. ¿vale lo mismo para el que hace el grado como para el que hace el posgrado? Un profesional ya se graduó, se fue a hacer cirugía o se fue a hacer una subespecialidad. Al llegar al país debe revalidar ese título del posgrado. Debería ser. Sin embargo, hay un bache, vamos a decir así, de la ley 4201 que se revalida en función del grado. Está bien, pero la persona cuando viene de fuera viene a ejercer como especialista. Con el ¿no? Y posgrado. por eso entonces se están dando los pasos para nivelar esa deuda, vamos a decir así. Pero de jurídica. entrada, Mauro, lo que significa, y qué interesante pregunta Roberto hace, porque ocurre que aquí hay gente que hace un observing en un hospital norteamericano y de allá viene diciendo que es neurocirujano. Eso Él es fue y vio, porque en Estados Unidos, yo recuerdo eso es cuando intrusismo. yo fui a rotar como residente de último año a Puerto Rico, yo lo que podía hacer era observar. Cuando voy a hacer mi subespecialidad, en el mes que llego, está todo el mundo de vacaciones. Y la universidad tenía, creo que 2 empleados para prácticamente todo. Pues yo tuve que durar un mes que yo solamente podía ver lo que hacían mis profesores y los médicos que trabajaban con él, pero no podía tocarlo. Tuve que esperar un mes a que mi licencia saliera. Entonces yo estar habilitado para yo poder hablar con un paciente. Yo solamente lo que podía era observar. Entonces ese fenómeno se da aquí. Que hay gente que van, observan y vienen diciendo que hicieron un entrenamiento y tienen habilidades, pero no tienen documentos. Entonces esa gente aquí puede ejercer como médico y se engancha a hacer procedimientos. Entonces ahí hay un problema serio. Sí, hay un problema de intrusismo e incluso las sociedades médicas especializadas están realizando Sí, claro. una labor importante para controlar esa situación. Si tú hiciste un observership, realmente tú no puedes ejercer como especialista hasta tanto no haya totalmente. revalidado tu título. Vale la pena destacar que la revalidación es una responsabilidad de Estado y que en el ámbito universitario lo ejerce la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Exclusivo. O sea, La de grado. La ley. La de La grado. oficina de reválida. La En la Universidad del Estado. Sí, Sí. hay una oficina de De reválida reválida. y convalidaciones de títulos. Y a mí me tocó defender en el CONECYT, en el Consejo Nacional de Educación Superior, esa defensa a la universidad, Claro. porque lo que se quería era arrebatarle de la mano esa prerrogativa de Estado a la ¿Y universidad. qué peligro representa eso, doctora Sana? El hecho de que la UAS, o sea, tú dices, Mauro, que se quería arrebatar. Sí, así ¿Qué es. beneficio tiene el Estado que siga siendo la UAS quien maneje ese proceso? ¿Y qué perjuicio representaría que caiga en manos privadas? Bueno, nosotros tenemos que defender el patrimonio de la universidad, Claro. porque es la universidad del Del Estado, es la Estado. universidad Claro. que, Eso es que así. ha hecho las normas Claro. e incluso El no 60%, el 60% de los recursos humanos, la República Dominicana, se forman en la Universidad Autónoma. y no queremos ser pretenciosos, pero el propio Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se fundamentó Claro, sobre la base claro. de la UAS.
los antecedentes Eso es históricos, así, académicos totalmente que están así. en la UAS y es la Universidad del Estado Dominicano. Que eso es mucho. Y esa es una función de Estado. De Estado, eso es así. Y aunque el profesor Canario, mi hermano, no lo quiere decir, pero cuando empezó este proceso, Sí. las privadas también tenían el proceso de reválida. Pero aquello se complicó con algunas universidades que gracias a Dios ya desaparecieron del Estado Dominicano y hubo que regular el Bueno, proceso. aquí Y hubo- para regularlo se confió en la Universidad del Estado. que Aquí es la UAS. hubo situaciones Claro. a alto nivel, señores, Claro. cuando el tema de los títulos, Claro. los títulos aquí se vendían. Bueno. En este país llegamos a tener ventas de títulos en universidades privadas. Amaury, si me Y- permite un minuto, porque quiero poner en orden el proceso, porque hay muchas personas que están un poquito desinformadas. Así. Yo sé que cuando llegué, la doctora Libe, el doctor Jorge, Sí. e incluso la Fontey conoce bastante también, y ni se diga Mauri, que es un estudioso de esta problemática. Pero fíjese, es importante que sepamos que el Consejo, el CONAREN, el Consejo Nacional de Recertificación Médica, es el organismo que regula el proceso de recertificación en la República Dominicana y que es un organismo colegiado que involucra al Ministerio de Salud Pública, ¿Se está integrado por Salud y Pública? al MESI como Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ahí van dos. al Colegio Médico Dominicano, a la Sanidad Militar, al Servicio Nacional de Salud Adofen. y a la ADOFEN, que es la Asociación De Facultad y Escuela de Medicina. Escuela de Medicina, y obviamente a la Universidad Sí. Autónoma de Santo Domingo. Sí. Entonces ese organismo colegiado es que dictamina todo lo relacionado a la recertificación en la República Dominicana. Y dentro de la estructura de ese organismo están las sociedades médicas especializadas. Quiere decir que como decía Mauri hace un rato, cada sociedad va a encargarse del aspecto operativo, técnico y práctico de la recertificación de sus especialistas, pero en coordinación con el CONAREN, que es el organismo regulador. Pero hay un tema interesante aquí, profesora Libe. Si usted, por ejemplo, se recertificó, el doctor Amaury García fue y llevó todos los documentos que exige la recertificación, que en breve tenemos que decir cuáles son, para que no se nos quede eso. Ocurre que se expide un documento, doctora, se expide una certificación, algo escrito donde se dice, mire, Amaury García fue recertificado en el periodo 2023-2028, es cada 5 años, ¿verdad? Está recertificado, ¿verdad? Y debe entonces hacer eso de nuevo en el 28, por ejemplo. Entonces, eso evidentemente que es un filtro, eso muestra calidad, porque cuando el paciente va y chequea los títulos, también ve que el hombre fue recertificado y dice, no, pero este hombre está actualizado. Entonces, las personas que están haciendo ejercicio ilegal de la medicina no van a tener esa documentación, porque a menos que no lo falsifiquen. Por eso decíamos que impedía en parte el En parte, insigne claro. profesional. Por eso que tú estás diciendo. Adelante, doctora Medina. Mira, esa es una de las partes más preocupantes para mí. ¿Por qué? Porque hay una mala información por desconocimiento de lo que es el proceso. Una cosa es que yo, de manera voluntaria, voy a ir al CONAREN a solicitar mi recertificación y en el CONAREN me tienen que entregar un instrumento de autoevaluación. Yo digo yo voy a ir, pero no voy a ir porque ya me he enterado que tienen una plataforma. Hay o sea, una que voy a plataforma acceder digital. a través de la plataforma. Sí. Así es. Y que ese instrumento va a dar un diagnóstico. Va a dar un diagnóstico de mi situación, como usted dijo. Entonces, con ese diagnóstico, los pares de usted, que son los de su misma profesión, que lo van a evaluar, van a recomendarle, porque ahí es que hay un error, como que vamos a quemarlo. No, eso es para actualizar, para hacer diagnóstico. O sea, usted se graduó hace muchos años, usted tiene que hacer esto y esto, no recertifica. Como esto es radio, Libre, vamos a aclararle a la No, población. déjeme terminar, por favor.
Bueno. No recertifica, pero eso no quiere decir que yo soy rechazada, sino yo voluntariamente he ido y me han dicho, para usted ser competente, usted tiene que hacer esto, esto y esto. Ahí es que está el problema. ¿Dónde me van a enviar? Porque el reglamento contempla, no es solamente congresos y talleres, o sea, un cirujano no se satisface con congresos y talleres. Quizá un cirujano lo vamos a enviar al Salvador Begotier o al servicio de cirugía para que se pase 2 meses, eso lo contempla, se pase 2 meses practicando tal técnica, o al departamento de... Lo que me doy a entender que el problema de recertificación no es solamente teórico, el cirujano también necesita práctica, eso lo dice el reglamento. Muy El bien. proceso de Déjame recertificación. aclarar eso. En una primera etapa, Sí. lo que se va a contactar las competencias del profesional es por credenciales, por los Sí, documentos sí, que él sí. muestre Así de es. que él asistió a todas esas actividades Así de es. educación Sí. médica continuada, para que la población entienda, porque esto es radio, Radio es ICB. que cuando un médico se recertifica, lo que está mostrando es una serie de documentos, de evidencia, Claro. de que él asistió a los congresos médicos donde se están discutiendo los temas de mayor actualidad en el ámbito de la medicina. Si ese profesional realizó también estudios, investigaciones científicas, también quedan notificados y se le va dando un puntaje. De igual manera, si él escribió artículos en una revista científica, también. Si él dirigió un departamento en su hospital, también esto le vale un puntaje. Si tuvo práctica médica, pública o privada, también le vale práctica médica. Si fue distinguido con determinados honores, eso también tiene un puntaje que le va sumando. Si ocupó un peldaño como maestro de la medicina, jefe del capítulo de una especialidad determinada, todo eso son puntajes. Quiere decir que es una amplia gama de posibilidades que define lo que se llaman lineamientos generales de recertificación. Quiere decir que los lineamientos generales de recertificación son el conjunto de alternativas, ¿verdad?, que en el marco de la calidad y de la actualización profesional accede ese profesional para mostrar su idoneidad profesional. O sea que él está apto para ejercer conforme al avance de la ciencia, Así de la tecnología y de la ética. Así es. Hay un elemento. Vamos, van pasando los años. Y con el pase de los años, uno va perdiendo habilidad funcional. Mira, se te va, ¿por qué? Ujú. Poniendo viejo. Sí, uno se va poniendo viejo. Por ejemplo, yo me voy a poner de ejemplo. Yo siempre me pongo de ejemplo. Yo soy casi cuerpo por el glaucoma. Ujú. Cuando yo dejé de ejercer, yo no lo era. Entonces ya yo veo que yo me puedo recertificar. Pero si no me evalúan, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, si yo tengo todas mis capacidades anatómicas, yo puedo hacer un daño a un paciente. Claro. Puede hacer un daño. Yo, por ejemplo, si no me someto a la cirugía que debo someterme, seguro que no me van a dar la licencia. Seguro no me la van a dar, de conducir. Y el que está atendiendo, está haciendo una intervención, un paciente está jugando con la vida de él. Eso no lo contempla la recertificación. Sí, claro. Lo que pasa, como dice el profesor Canario, las credenciales tienen que demostrar eso. Por ejemplo, 2 de los puntos fundamentales de las credenciales es trabajo hospitalario y trabajo privado. O sea, tú mismo lo dijiste, tú tienes 15, 18 años que no opera a un paciente. Por lo tanto, tú tienes 15, 18 años que no va a poder someter ningún documento de que tú estás operando recientemente. Claro. Pero yo que tengo una cirugía mañana de tiroides en el Hospital Docente Padre Villini, pues estoy actualizado en lo que se está haciendo en la práctica. Pero como dice el profesor Canario, todo eso es un proceso que tiene 18 años detenido, Sí. que se quiere empezar, que hay que empezarlo de la manera más diáfana, transparente, Más amigable democrática y posible. ética. Y que todos esos entuertos los vamos a ir arreglando sobre la marcha. Todos esos entuertos están muy vinculados. Mira, yo creo que muy pocos médicos
bien formados desde el punto de vista universitario, son capaces de hacer un procedimiento en el cual ellos no se sienten capaces de hacerlo por diferentes motivos. Y te lo dice una persona que cuando se formó como cirujano, que todavía sus especialidades no estaban tan desarrolladas, hacíamos de todo. Nosotros hacíamos cáncer, hacíamos cuello, hacíamos tumores, mama, todo. Pero ya ginecología, ya no hacemos nada de eso que no sea el expertise que nos corresponde a nosotros, porque hemos crecido, hemos visto el crecimiento de todas las subespecialidades y respetamos el camino de cada uno. Por lo tanto, yo creo que eso es un proceso que hay que apoyarlo, es una iniciativa tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y que nosotros tenemos como colegio médico, como universidades, UASA, DOFEN, seguir apoyando este proceso, porque este proceso el país lo necesita, nuestros pacientes lo necesitan y nuestros médicos y médicas al final lo van a agradecer también, que nosotros podamos ponerle como ese sellito, ¿verdad?, de calidad, estoy recertificado. Y eso es un proceso cada 5 años, tampoco es un proceso que hay que hacerlo toda la semana. Bueno, señores, conversamos en el día de hoy en Cátedra Médica la recertificación médica en la República Dominicana, un tema que está sobre el tapete a propósito de la necesidad de la regulación del ejercicio médico en la República Dominicana, y que este proceso va ligado a aquellos médicos que están legalmente documentados, que tienen títulos, que son especialistas, pero que necesitan una redefinición, digamos, de su estatus académico, de su actualización, pudiéramos decir. En el día de hoy hablamos con el doctor Jorge Asjana, el doctor Mauro Canario y la prestigiosa maestra Libe Medina. Nos vamos a una pausa, en breve regresamos en Cátedra Médica.